ver, creo que ya está transmitiendo. Si en dado momento por ahí me hacen alguna referencia, sí, me parece que ya. Teníamos ahí una cuestión técnica y nada más si se escucha bien. Pues bueno, primero que nada dar buen día a Samuel Ugalde, servidor, secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Guanajuato Capital y agradeciendo la invitación por parte de la doctora Liliana en esta charla, sobre todo hablar del lado de la policía de género y la violencia en ese sentido. Creo que ya han sido partícipes en varias situaciones de los que han antecedido en estas charlas, donde han tocado diversos temas en cuestión de violencia, han tocado diversos temas en cuestión de la violencia de género. Yo me voy a enfocar en el punto de vista de la policía que indudablemente toda el área de la Secretaría de Seguridad está plasmado en el sentido de que contamos con policía vial, con protección civil, con fiscalización. Sin embargo, lo que en un dado momento eh, siempre es encaminado a este tipo de aspectos es la atención. No trataré o trataré de ser un poco más específico, de no meterme en tanto en cuestiones de un marco jurídico, que si bien tenemos un marco jurídico internacional, nacional, y que en el municipio de Guanajuato ya se está, de hace tiempo se está plasmando sobre todo protocolos, sobre todo la cuestión de atención de la violencia. Se cuenta con un equipo, un grupo de elementos de policía capacitados, especializados. Claro, tiene que ser el engroso o el grosso modo de toda la corporación. Sin embargo, el tema medular es ir erradicando este tipo de violencia. Hay mucho tipo de violencia que manejamos, la violencia familiar, la violencia que puede, de ahí se desemboca violencia hacia los niños, violencia hacia los padres. Sin embargo, en este tema como violencia de género y sobre todo en el aspecto de atención a este rubro, contaré un poquito de estos 20 años que tengo de experiencia en el ámbito de policía, en el ámbito de procuración de justicia, cómo se fue plasmando desde el punto de vista de seguridad o desde el punto de vista de policía. En aquellos, estoy hablando finales de los 90, principios del año 2000, donde inclusive las agencias del Ministerio Público no se contaba con agencias especializadas para diversos delitos, agencias especializadas para atender la violencia. Sí había un grupo y una agencia especializada que atendía sobre todo una región, atendía en un dado momento grupo, pero no se daba abasto y sobre todo también hay una situación de índole cultural, de índole en un dado momento de falta de denuncia, falta de hacer comentarios en el sentido de ver qué es lo que está sucediendo en casa, qué es lo que está sucediendo con la violencia. Todo este tipo de situaciones, probablemente uno como fiscal o en ese caso como agente del Ministerio Público atendías diversos asuntos donde la violencia de género no estaba catalogada a lo mejor tan grave como lo que estamos viviendo en este momento, tanto jurídicamente como socialmente como culturalmente. Sin embargo, ha ido transformándose, ha ido estableciendo diversas situaciones para el entorno que llevamos en cuestión en cuestión de este tipo de situaciones en un dado momento de violencia. Cuando en el municipio de Guanajuato, en estos últimos años o en este tipo de situación, junto en coordinación con la Dirección de la Mujer, con los institutos, en este caso el Instituto de la Mujer, se establecen diversos protocolos, se establecen y se plasman en leyes, se plasman en reglamentos, se plasma sobre todo un protocolo, es ahí donde trabajamos y
también nos damos cuenta que faltan muchos aspectos también de ir mejorando, ¿no? De ir mejorando en este tema. No todo, yo he mencionado por ahí, yo creo que un 3-4% en términos generales en la cuestión de la comisión de un delito es lo que se denuncia. En este tipo de rubros, entre más denuncias existan sobre la violencia de género, sobre la violencia hacia la mujer, creo que tendremos un poco más certeros de la realidad de lo que está sucediendo en este entorno y este tipo de situaciones. Cuando se da la creación de un grupo, ahorita está constituido por 30 elementos distribuidos, sobre todo especializados para atender este tipo de violencia, cuando se da esa capacitación, se da esa especialización, pues surgen más dudas, surgen más controversias, surge también si tenemos la necesidad de ir creando más gente y sobre todo capacitar no solamente al personal de policía municipal, se tiene que capacitar y preparar a toda una corporación, no solamente la Secretaría de Seguridad, sino también lo que está haciendo por parte del municipio en toda una de las áreas dependientes de la presidencia municipal, pero sobre todo atender, ¿no? Atender desde raíz este tipo de situaciones, este tipo de violencia. Se crean este tipo de grupos, se crea el grupo en la policía municipal, atenciones que, y lo hemos comentado, en este tipo de situaciones los reportes pueden ir y varía, depende cómo se vaya suscitando eventos. Y quiero hacer y recalcar también algo muy importante, ¿no? Pareciera ser, por eso hacemos una cuestión ahí cultural, en días pasados, pasa el 10 de mayo, ese fin de semana gradualmente hay una disminución en reportes de este tipo de violencia. ¿Por qué? Pues al final de cuentas el apego a la madre, el apego a la esposa, el apego a la hija, etcétera. Este tipo de situaciones aminora este tipo de eventos. Sin embargo, creo que ahí es una de las situaciones que tenemos que ir trabajando y vuelvo a insistir también ahí, cuestión culturalmente, ¿no? Porque tenemos que estar viendo la cuestión de violencia cuando se da en distintos estatus sociales, cuando se da en distintos estatus económicos y en todo este tipo de aspectos. No vemos a veces en otra parte del país cuando es una situación de violencia donde tenemos un notario público que hace y ejerce una violencia hacia la pareja, hacia la mujer, y que en dado momento a veces estereotipamos este tipo de violencia hacia un estatus social o hacia un estatus económico determinado, y esto se da en muchos de los lados. Es una cuestión silenciosa. A raíz de todos este tiempo y estos años se han establecido diversos protocolos, diversas atenciones, ya está plasmado en leyes, está plasmado en reglamentos, está plasmado en un papel, está por escrito. Sin embargo, el actuar que se debe de realizar por parte de cada una de las personas que atendemos este tipo de reportes, que se atienden de manera periódica, y sobre todo que aquí no respeta horarios, no respeta si es de 9 a 3 o de 5 a 7 o demás. Estamos hablando que son 24 horas y sobre todo atención. ¿Quiénes son los que están más al pendiente? Obviamente dentro de todo este tipo de atenciones las 24 horas, si es un primer respondiente, un primer atendiente o en dado momento que conforma parte de la Secretaría, pues en dado momento es la Policía Municipal. La Policía Municipal atiende en un momento dado los reportes a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y demás. Pero no nada más es atender un reporte como tal. El atender un reporte como tal pues nos puede llevar a simplemente meterlo en una bitácora, establecer los datos y al día siguiente se lo pasamos a la Dirección de la Mujer, al DIF o a alguna otra dependencia. No, vas el protocolo y vuelvo a hacer un poquito antecedente hacia lo que se estaba a veces llevando. Llegaban, hacían un reporte, hablo de algunos años, cuando se atendía ese reporte por parte de policía, lo atendía, llegaba, a lo mucho se llevaba a la persona agresor, generalmente masculino, se lo lleva a los separos, establece el juez calificador una multa, a las 2 horas la persona salía, y a dónde regresaba esa persona, ese agresor, pues obviamente al lugar de donde es el hecho, de donde fue la agresión y donde está la víctima, y muchos de esos casos se convertían en un feminicidio, se convertía también en una situación de violencia. Pero obviamente, pues el bien jurídico mayor lo que tenemos que proteger es la vida. Y eso
cualquier medida tendrías que ser y tendría que establecerse para proteger ahí. Entonces, ¿por qué nacen estos protocolos? ¿Por qué va encaminado también a las leyes nacionales, leyes internacionales? Obviamente porque existe y es la realidad una violencia hacia las mujeres de manera general, y sobre todo que no se vislumbra en dado momento que podamos tener eh, una mejora en ese sentido, si no es que colaboramos todos como sociedad, si no colaboramos todos desde la infancia, la manera de crear, de dado momento de ir formando a nuestros hijos, de ir formando a nuestros, y hablo hijos varones, y hablo hijas, mujercitas, pero sobre todo, y yo lo recalco mucho, sobre todo ir formando a nuestros hijos varones, sobre todo ir formando a esos niños en dado momento para que empiece ahí el respeto y empiece ahí la situación. Mucho del área de prevención de la Secretaría de Seguridad va encaminado a atender desde primaria, desde secundaria, atender este tipo de temas de derechos humanos, de violencia, pero sobre todo violencia de género, el respeto que se tiene que tener hacia la mujer, el que se tiene que tener el respeto al compañero, a la compañera, todo este tipo de situaciones. Entre broma y broma, entre situaciones que se van dando, va dándose este tipo de violencia. Y las violencias, pues bueno, ahí están los expertos en ese sentido, de violencia física, violencia moral, violencia económica, de cualquier tipo en ese sentido. Sin embargo, en el área de seguridad, en el área de policía, lo que tenemos que estar muy al pendiente es de que no suceda algo mayor en dado momento de ese tipo de violencia que se da. Ojalá estuviéramos presentes en muchos de estos lugares para prevenir. Lamentablemente se da intramuros, se da dentro de una vivienda, se da dentro de un establecimiento, se da dentro de una escuela. Entonces es por eso que se necesita la colaboración de todos los actores principales en ese sentido, padres de familia, maestros, hermanos, todo lo que tengan que participar en ese sentido. Pongo ahí unos ejemplos en dado momento que se pueden establecer. Hace algunos meses donde nos reportaban en el Cerro del Gallo, nos reportaban vecinos que escuchaban gritos, que escuchaban golpes, un grito de una mujer, etcétera. Se llegan los elementos, ubican el domicilio. Sin embargo, en ese momento cualquier tipo de situación se justifica, y legalmente hago la aclaración, para poder entrar a ese domicilio. Entran los elementos al domicilio, encuentran al sujeto masculino arriba golpeando a la mujer, a la víctima, y en ese sentido, pues bueno, se hace la detención como tal y se logra resguardar tanto a la persona víctima, a la mujer, como también al sujeto. Y es ahí lo que hacía referencia hace un rato en cuestión de cómo se manejaba en un dado momento antes, ¿sí? Donde el sujeto masculino, vamos a llamarlo así, lo ponen en los separos, se hace una sanción, a lo mejor queda 36 horas, pero sea las horas que sea, cuando sale, pues obviamente son actos de revanchismo, actos también de irse a cobrar a quien la persona que lo denunció, y nos encontramos con una cuestión de reiterar la violencia, e inclusive alguna cuestión más delicada como privar de la vida a una persona. Por eso la importancia que se tiene también en este sentido es capsulamos o encapsulamos a la víctima, así como al sujeto agresor. En este momento ya tenemos leyes más severas, leyes más fuertes también de la violencia, donde no tan fácil entran y se maneja como anteriormente, con una falta administrativa, o en dado momento si quieren o no quieren presentar alguna denuncia, sino se trabaja con la fiscalía, se trabaja con los entes especializados para que en un dado momento el sujeto agresor pueda ser vinculado a proceso, y sobre todo que permanezca también en prisión. Más allá de los cursos, más allá de la preparación, de la capacitación, de lo que se puede establecer al sujeto agresor, como también el apoyo, que eso es para mí es lo más importante, el apoyo psicológico, el apoyo social, el apoyo que se puede establecer, y el cobijar obviamente a la víctima, porque muchos de los casos
nosotros como autoridades, y hablo de manera general, revictimizamos, señalamos, y eso tenemos que entrar en una sensibilidad para atender este caso, ¿no? A veces en algunas partes como autoridad o en algunas partes dentro de todo de este ámbito, a veces lo vemos como un caso más o lo vemos como un número, como una estadística. Tenemos que sensibilizar, pero primero tenemos que sensibilizarnos nosotros para también poder sensibilizar a cada uno de los elementos, a cada uno de los personajes que intervienen en esta situación, en este caso que le pueda establecer y protección a la gente. Aquí es muy importante llevar a cabo esa, como le denomino yo, encapsular la víctima, pero ahí darle todo el apoyo, insisto. Tenemos una vinculación ahí con la doctora Liliana en la Dirección de la Mujer, precisamente donde pasamos los datos, pasan los casos, que tiene conocimiento, seguridad. Yo sé que la Dirección de la Mujer tiene conocimiento otras vías, pero también no nos quedamos nada más con ese reporte. ¿Cómo va y cómo nos quedamos también o cómo vamos investigando o analizando este tipo de reportes de violencia? A través de nuestras áreas de prevención, a través de nuestras áreas de inteligencia, a través de los reportes que tenemos de los vecinos, de los comités vecinales y sobre todo verificar. Tenemos casos donde nos dicen en tal lugar se escucha gritos de la mujer, se escucha golpes, se escucha gritos de niños, realizamos un trabajo, no necesariamente tenemos que acudir cuando es el reporte inmediatamente de la agresión. Hay que investigar, hay que verificar, si tenemos algún dato, canalizamos a las áreas, trabajamos de nueva cuenta por parte de la Secretaría, pero sobre todo lo que se trata es de ir protegiendo en ese sentido. El grupo especializado ha tenido capacitación por parte del Instituto de la Mujer del Estado, ha tenido capacitación por parte de la Secretaría, pero sobre todo se ha vuelto algo fundamental. En el municipio de Guanajuato hemos sido de los grupos pioneros, en este caso de la policía, que ha estado trabajando junto con otras policías del estado, pero ha estado trabajando en estos temas. ¿Sí? Y en este tipo de temas lo que nos lleva y lo que conseguimos es de que, primero, tengan confianza en la autoridad y denuncien más. Aparentemente, si tengo yo más denuncias, pues a veces he señalado el municipio o he señalado la Secretaría de Seguridad o la Dirección de la Mujer, porque hay muchos casos y se está desbordando la violencia. Y vuelvo a insistir, solo un 2 o 3% de muchos de los delitos son los que se denuncian. Por eso es muy importante. Si tenemos más casos, si se nos suben las denuncias y los reportes, pues hasta cierto punto creo que se está logrando algo también muy importante, que es la confianza que pueden tener entre sus autoridades, que pueden tener la confianza en su policía, eso tenemos que trabajarlo mucho, en los organismos de atención hacia la mujer, que también lo han estado trabajando mucho, y sobre todo el acompañamiento que se puede dar. Como policía atendemos un primer respondiente, atendemos ahí la situación, trabajamos en conjunto con las áreas, Dirección de la Mujer, DIF, se hace la canalización y todo este tipo de situaciones es un trabajo, sobre todo de manera coordinada, y no es un trabajo de una semana o es un trabajo de un día. Se tiene que dar un acompañamiento, se tiene que cuidar a la persona, se tiene que cuidar a la víctima y sobre todo darle ese valor que en dado momento muchas veces cuando hemos rescatado, cuando se ha atendido, tiene miedo, tiene desconfianza de la autoridad también, que a lo mejor ya ha denunciado otras veces y no han hecho nada, etcétera. Entonces tenemos que ir recobrando todos los que estamos dentro de este esquema de atención hacia la violencia, de los esquemas de seguridad, de las atenciones a la mujer. Tenemos que trabajar mucho en darle ese tipo de atención y ese tipo de situaciones hacia la víctima y proteger. Aquí algo muy importante dentro de nuestro trabajo que está realizando es una de las prioridades. Cuando llega una llamada al 911 de este tipo de situaciones se atiende de manera oportuna. No porque las otras llamadas no se atiendan, se deben de atender todas de manera oportuna, pero no es lo mismo atender un reporte de música alto volumen, atender un caso de una violencia que se escuchan gritos que generalmente ese es el reporte que nos llega, a veces es un vecino, una vecina que nos está diciendo, se escucha determinado ruido, golpes o gritos de mujer o de niños en determinada casa, llegamos. E insisto, sí podemos entrar al domicilio, sí podemos entrar, claro, con las justificaciones legales que podemos tener.
¿Cómo implica? Obviamente, si allanas un domicilio, pero salvaguardas también una integridad física, salvas una vida, salvas una situación que se puede dar, ahí sí se puede tener una justificación. Los elementos de policía están conscientes del riesgo que conlleva a que te pueden dar, porque también nos han dado quejas en ese sentido, pero a final de cuentas el respaldo que se tiene por parte de la Secretaría, pero sobre todo el respaldo que lo tienes por la ley, el respaldo que tienes por la ley, y vuelvo a insistir, el que se haya realizado en el sentido de ir creando grupos. Digo, hace 20 años no hablábamos de organismos de atención a la mujer, no hablábamos de la violencia, no hablábamos de leyes formalmente, no hablamos de un protocolo municipal, no hablamos de alguna situación. Ahorita estamos hablando, son herramientas que también nosotros queremos como autoridad. El policía tendrá su herramienta y tiene situación. ¿Por qué? Porque era triste, y lo establezco así de esa manera, porque llegué a atender muchos casos en ese sentido, como fiscal, bueno, anteriormente como Ministerio Público, cuando te llega la persona golpeada y que al día siguiente ya llegan los dos juntos a retirar la denuncia y a otorgarse un perdón, ¿no? Creo que es una situación más allá, que a lo mejor en un bien mayor sí debes de perdurar lo que es una integración familiar, debes de perdurar la convivencia, deberás de atender psicológicamente tanto al masculino como al femenino, tendrás ese trabajo de apoyo. Sin embargo, sí es triste cuando esas conductas son reiteradas, y más cuando encuentras a una mamá. Por ahí escuchaba ya unas madres alcahuetas y solapadoras, son cómplices. Cuando escuchas a una mamá que dicen, no hija, así es, así ha sido siempre, acostúmbrate, así también tu papá me pegaba. Creo que son las situaciones que sí tenemos que erradicar, pero tenemos que erradicar desde los niños, tenemos que erradicar desde la misma familia y demás. Eso, el clásico ejemplo de no lo pongo a lavar los trastes al niño porque él no es mujercita o no es, creo que desde ahí partimos. Hay algún tipo de situación. Parte esa integración familiar es verlo también, y así es sucesivamente durante la vida, formar un equipo de trabajo, un equipo de trabajo que puedes tener. Si lo vemos desde la familia, que es un equipo de trabajo, al final de cuentas es un equipo de trabajo donde está papá, mamá, o donde está nada más mamá, o donde está nada más papá, pero sobre todo estén juntos o estén separados, siempre tendrá que tener una sana convivencia con los hijos y tendrán que tener un respeto en ese sentido, y las tareas que pueden significar a cada uno de ellos, independientemente si es mujer, si es hombre. Creo que es una parte fundamental en ese sentido. Como por aquí hay una pregunta de como ciudadano puedo participar más al ver una agresión en la vía pública. Claro que sí. Muchas de las veces como ciudadanos, y es entendible, como ciudadano intervenimos, sobre todo cuando vemos una agresión, pero también muchas de las veces, y se han hecho diferentes videos, estudios, simulacros, etcétera, donde muchas de las veces no intervenimos como ciudadanos. ¿Por qué? No, son esposos y es o son parejas y es problema de ellos. No, tenemos que participar, pero algo muy importante también saber el cómo participar y cómo reportar y cómo observar, porque también en muchos de los casos la gente no se quiere meter en problemas, pero como tal también tenemos que reportar y denunciar. Por eso a partir de hace rato les comentaba que no necesariamente atendemos los reportes cuando hay una llamada al 911, al 911, sino también atendemos en situaciones también de algún proceso de investigación y de apoyo. ¿Por qué? Porque esa puede ser una bomba de tiempo o un detonante para algo mayor. No estamos exentos de que priven de la vida a alguien, pero sí podemos participar con ese reporte. ¿Quiénes están cerca de ese entorno de violencia? Pues están los papás, están las hermanas, los hermanos, los vecinos, y pueden estar reportando. A lo mejor no en todos los casos se puede dar violencia, o supongo que hay una violencia. Sin embargo, el que podamos investigar, que se podamos checar por parte de policía municipal, ¿tiene esas facultades? Sí, tiene esas facultades, siempre y cuando no interrumpa, no establezca alguna cuestión de carácter antijurídico. Aquí es muy importante, sobre todo, el poder atender y estar viendo de algún reporte. Una vez que se tenga ese reporte de alguna investigación que hacen los elementos
de la policía especializada y dentro del entorno, y si observamos algún tipo de situación mayor, que sea testigos o presencial en ese sentido, pues cuando es flagrancia, independientemente de cualquier tipo de situación, pues se logra una detención y se canaliza a las áreas que deben ser respectivas, Ministerio Público, Protección de la Mujer, Estado Integral, etcétera. Pero si no hay una flagrancia, en dado momento también se hace un reporte, tanto para las áreas, lo hemos hecho, al Ministerio Público, conocimiento de los hechos, y en un dado momento, ¿no? Saludo a Adis López, saludo a Martita Vigueiras, Leslie Espinosa, Ramón Caballero, también dentro de los reportes que tienen en esta sección, gracias por estar al pendiente, y sobre todo, bueno, en este espacio de media hora, eh, se, se logra un poquito, sobre todo, crear un poquito de conciencia en dónde estamos situados. La violencia de género es delicado, estamos situados, y no solamente hablo a nivel nacional y a nivel municipal, hablo a nivel mundial, a nivel global, donde pues bueno, ya lo han externado la gente especializada en estas áreas, y que bueno, no ahondaremos y seguiremos andando en el tema de la policía de género, pero sí es muy importante toda la participación, repito, como puedan tener de la misma ciudadanía, de la participación que puedan tener de los niños. ¿Cómo nos han llegado los reportes? Inclusive nos llegan los reportes de los niños, ¿eh? También en dado momento los niños nos reportan si hay algún maltrato por parte de ellos, o bien que observan que está el papá golpeando a la mamá y demás. Eso es muy importante, vuelvo a insistir, sobre todo en atención. ¿Sí? Ya está más penalizado o agravado en este tipo de cuestiones, este tipo de delitos de la violencia familiar, de la violencia de género, y lo podemos ver en varios de los casos que tuvimos, ¿no? Hay por ahí, independientemente que se esté llevando todavía el juicio y sin prejuzgar el caso, tuvimos hace algunos días, sobre todo una persona que fue agredida con un líquido en la cara, y que en dado momento le logra una quemadura en el ojo izquierdo. Y esa será la expareja o pareja en ese sentido, y que nada justifica ese tipo de violencia. Y cuántas veces no hemos escuchado, porque lo hemos visto en otras ciudades o demás, el que le echen algún tipo de ácido, algún tipo de líquido que afecta sobre todo el rostro de una mujer. Creo que es una situación más que enfermiza, es una situación grave, es una situación que en dado momento a todos nos causa repudio, pero como nos causa repudio, hay que hacer también algo para que no suceda este tipo de situación. Yo voy mucho a las bases, voy mucho en la cuestión de la atención de la familia, voy mucho en la cuestión de atender a nuestros niños, y sobre todo el que podamos tener las herramientas necesarias. Insisto, si tenemos temor, si tenemos algún tipo de situación, espero también, como lo ha hecho la Dirección de la Mujer, como lo hace la policía, como lo hacen en el área de prevención y lo hacen todas las demás áreas, el estar hablando con la gente, y sobre todo que reporten, que denuncien, que lleven a cabo. A veces el temor a qué va a pasar con mi familia, el temor qué va a pasar con la cuestión económica, qué va a pasar con todo eso, pues obviamente sí logra malamente que la gente no denuncie, y esto que se va conformando un tipo de violencia que en dado momento puede llegar todavía, digo, de por sí la violencia es grave, pero todavía puede seguir algún tipo de situación de pérdida de vida, ¿no? Entonces por eso tenemos que tener ahí mucho hincapié en ese sentido. Acá me preguntan acá de las madres solapadoras, alcahuetes, pues bueno, hacíamos referencia en ese sentido. ¿Por qué es muy importante? A veces cuando acudes, atiendes un reporte, pues sí, desgraciadamente el atender un reporte de violencia, y me enfoco a violencia, ya no menciono todos los demás casos o todas las demás conductas que podamos atender, donde sale la mamá a defender a su hijo a capa y espada. Sí entiendo, hay que defender a los hijos, hay que defender a la familia, pero creo que también en un acto de conciencia, también crear. Ese acto de conciencia es pues, el crear y educar al hijo, no con las malas conductas que se puedan hacer. Sí es triste cuando una madre, como le llaman aquí también, solapadora, pues indudablemente lo que causa es que este asunto o ese tipo de violencia se vuelva más grave. Y les voy a poner un ejemplo porque nos ha pasado considerablemente.
vamos a atender una cuestión de violencia, se llega al lugar, sale la madre o sale la mamá, no se lleven a mi hijo y a la media hora, a la hora, pues la misma madre o la misma familia ahí reportan agresiones a la mamá, a la que minutos antes estaba solapando a su hijo, ¿no? Creo que más que solapar, tenemos que tomar para qué es mejor las cosas, ¿no? Para qué es mejor para mi hijo, para qué es mejor para llevar el entorno en ese sentido, ¿no? Por eso, insisto, muy importante ahí en la cuestión de atenderlo, pero atenderlo todo de manera familiar. No podemos, y la víctima tendrá y tiene todo el respaldo, debe de tener todo el respaldo de la familia, tiene que tener el respaldo de la autoridad. Por parte de la Secretaría se está trabajando mucho en eso, como les mencionaba hace rato, son de los reportes prioritarios, se atienden todos los reportes, vuelvo a insistir, pero sobre todo son los reportes prioritarios de esa atención, así como nos reportan que alguna jovencita o está desaparecida, se da una atención, se da una búsqueda, tanto se trabaja con la Fiscalía, afortunadamente hemos tenido, digo, han regresado a su casa, se fueron a algún tipo de situación o algún problema con los padres, pero ese tipo de señales son señales que tienen que tener también los padres en cuenta y tienen que trabajar mucho, o tenemos que trabajar todos muchos en ese sentido, ¿no? Creo que es algo primordial que se tiene que establecer. Y volviendo un caso ahí a la cuestión de la violencia de género y el trabajo que está haciendo por parte de policía, estos reportes antes de la pandemia estuvimos trabajando con la Dirección de la Mujer, sobre todo también buscar esa sensibilidad, digo, la Dirección de la Mujer, el Instituto Estatal también de la Mujer, buscar esa sensibilidad de nuestros elementos para que en dado momento este grupo lo conforman mujeres, lo conforman hombres, precisamente para atender todos estos casos y que pueda tener una sensibilidad. Hacía mención, no teníamos, hace años no se contaba con un equipo multidisciplinario dentro de la Secretaría de Seguridad. Hoy contamos con grupos de policía de proximidad, turística, ambiental. También contamos con un grupo de reacción. ¿Por qué? Porque tiene que ser necesario también para las situaciones que se pueda presentar. Pero en cada uno de estos grupos está integrado por mujeres. Quiero decirles que por parte de la Policía Municipal tenemos un 60, 50, 60%, estamos ahí en ese sentido, yo creo que más del 50%, no creo, estoy convencido, que son mujeres policías. Esto, la verdad, nos da mucho gusto, pero también, obviamente, es una responsabilidad para todos. Aquí es una situación que como tal, el hombre policía colabora con la mujer policía y la mujer policía con el hombre policía. Aquí no es una situación de distinciones o distinguir en dado momento el trabajo, y eso nos ha dado buen resultado también en el trabajo que se pueden realizar. ¿Por qué? Porque generalmente cuando es una atención o una detención, en dado momento cuando se realiza hacia una mujer que cometa alguna falta administrativa, está una mujer ahí atendiendo, es la que realiza por medidas de seguridad un cacheo, es decir, una revisión que no vaya a portar algún arma, que no vaya a portar alguna situación, el que se le pueda esposar por medidas de seguridad, tanto para la víctima como para la persona que lo está llevando, pero sobre todo encaminado con eso, ¿no? De los jueces calificadores que tenemos ahí especializados, tenemos cuatro mujeres, jueces calificadores, dos hombres jueces calificadores, es decir, es una parte fundamental de que no tenemos que cerrarnos, y lo repito un poquito culturalmente, porque a veces nos cerramos en el aspecto de que tanto puestos como funciones estaba dedicado, digo, falta todavía mucho por cambiar, pero estaban dedicados a personas del sexo masculino, hombres como tal, ¿no? Creo que hay esa diversidad en dado momento que se tiene, el trabajo que se está realizando dentro de la Secretaría nos da también pauta para seguir continuando con este trabajo de integración en ese sentido. Eh, tengo creo que ya media hora, ya me pasé un poquito más, agradezco la verdad la invitación, ahorita tengo otro compromiso acá en otro espacio, estoy a sus órdenes y sobre todo agradecerle, doctora Liliana, agradecer mucho la invitación, traté de hacerlo muy breve sin tanto
tecnicismo para que no, para que pueda sobre todo poner ese granito, pero también esa inquietud de investigar más de lo que estamos haciendo, pero de investigar más de lo que podemos hacer como familia, lo que podemos hacer como sociedad y que podemos integrarnos todos y tener precisamente una vida libre de violencia de cualquier tipo, pero en específico de violencia de género. Gracias, que pasen muy buen día y a sus órdenes.